pues está Juan Velázquez. Un poco pido disculpas porque no tenía la información de absolutamente nada. Pero Juan Velázquez es un experto en Derecho Internacional, escritor, ha escrito varios libros y ahora nos comparte la segunda edición de su novela, Algunos me llaman el Rubio. Y de inmediato damos los buenos días, la bienvenida al doctor Juan Velázquez. Buenos días, Lindsay, Alexander. Buenos días. Buenos días. Bueno, doctor, estoy viendo que es una novela, usted fuera de cámara, como buen también comunicador, nos dio una radiografía general de qué se trata la novela de Algunos me llaman el Rubio. Me gustaría empezar por ahí, por el libro. Vamos a abordar varios temas, pero vamos a empezar por el libro, su novela, su segunda edición, que la viene a poner en circulación justamente en el día de hoy. Así es, hoy en Funglobe a las 7:30 presentamos esta novela. Presenta Juan Hernández Finirio, amigo y poeta dominicano. Y bueno, la idea es sí presentarla aquí. Antes ya presenté otra novela en Galería Nader, hace 2 años y medio, calculo, que era una novela de ficción. Esta es una biografía novelada, con lo cual tiene muchos componentes de realidad más que de ficción. Sí. Aquella vez me pareció como muy realista. Sí. Esa, la que usted puso allá en la Galería Nader. Sí, porque usted estuvo allá. Sí, sí. Y sí, fue una novela que trataba del tema del terrorismo, de años duros en el País Vasco, donde ha sido un problema el mayor problema que hemos tenido en los últimos años. Y ahora, bueno, me he dedicado a esta novela que realmente la historia es que en el año 2013, cuando fui a presentar esa novela, una amiga educadora de prisiones me dijo si podía presentarla en el Día del Libro en la cárcel. Sí. Entonces, al presentarla en la cárcel, el Día del Libro, en abril, el 23 de abril, yo presenté la novela anterior y cuando terminé la presentación, bueno, como anécdota puedo decir que yo notaba entre la población penitenciaria cierta hostilidad. Yo no entendía por qué. Al final me dijeron que es que se había corrido el rumor de que yo era policía que venía a presentar una novela. Entonces no era así. Pero uno de los reclusos se me acercó, me contó su historia, que es el caso de José Juan Martínez Gómez, que es el protagonista de esta historia. Y bueno, ahí empezamos la novela. Él tiene una vida muy azarosa, muy llena de aventura, digamos, por decirlo de alguna forma, y de ahí surgió la idea. Sí, y en el fondo la idea de un poco la vida de una persona en específico, pero el autor cuando decide escribir sobre esa persona, ¿qué fue lo que le llamó la atención o qué es lo que retrata en esta novela? Sí, es una pregunta interesante. La idea era, este hombre ha recorrido por muchos caminos cercanos al poder, por decirlo de alguna forma, de la historia de España. Él perteneció a organizaciones clandestinas en la época del franquismo y de la transición, también el anarquismo. Estuvo muy cercano a acontecimientos políticos importantes, fue reclutado por el poder, como él dice, por el gobierno al menos, para una serie de acciones, entre ellas el atraco al Banco Central de Barcelona en mayo del 81, y luego ya derivó a un atracador, a un delincuente común, podemos decir, pero tiene una parte que refleja mucho esos años muy poco estables de la realidad social española. Es como la cara B de una democracia incipiente, ¿no? Como él, había otras personas que estaban cercanas al poder y no figuraban en ningún registro, ¿no? Digámoslo así. O sea, él era un hombre que le daba servicio al poder y degeneró en un delincuente. Él, así dicho, con el recorrido de su historia, podría ser una definición, pero él fue un niño que nunca fue al colegio, dotado de una inteligencia natural, yo creo, sobresaliente, autodidacta, cercano a la acción siempre, cambiando de movimientos, preso durante muchísimos años de su vida. También es curioso, es un hombre que ha estado más de 40 años preso en diferentes épocas, de un hombre de 61 años, pero nunca cayó en la drogadicción ni tuvo vicios que minaran la salud. Y eso es parte de lo interesante de su vida. En los últimos años estaba en la cárcel por atracador de bancos, pero antes también estuvo por anarquista, estuvo por muchas razones. Bueno, usted también pudiéramos decirle profesor, porque está muy ligado al mundo académico, por supuesto. Claro. Y aquí en República Dominicana desde hace varios años viene haciendo aportes importantes a un grupo de profesionales que
deciden especializarse en el área del derecho internacional u otras áreas, pero donde usted colabora de manera, digamos, ya permanente, por así decirlo. Y me gustaría que en ese sentido nos contara la experiencia de la República Dominicana y cómo vamos avanzando, cuál es la percepción que usted tiene en cuanto al derecho y la aplicación del derecho en nuestro país. Bueno, yo la primera vez que vine fue el Congreso del año 2008. Ya el programa estaba en activo desde antes y ahora se conmemora otro congreso, porque es un congreso bianual en el que la Universidad del País Vasco, que convenió a través de una red latinoamericana de doctorandos con varias universidades, entre ellas la UAS, celebra aquí su segundo congreso. Antes hubo otros congresos. República Dominicana siempre ha sido dentro del programa un país especial por la importancia de la universidad primada de América, por la importancia de la involucración que ha tenido la sociedad, ¿no? la sociedad civil, la sociedad jurídica del país en este proyecto, el apoyo, el soporte. En cuanto al país, yo creo que cada vez hay más nivel en todos los sentidos. Tenemos una estructura como el Tribunal Constitucional que no existía hace unos años. Siempre hay problemas, siempre hay tensiones, siempre hay críticas. Yo les escuché a ustedes antes en el programa, fue inevitable. Cuando uno llega aquí aprende mucho. Ve que es una sociedad muy dinámica, muy en constante cambio, que avanza muchísimo, que hay un interés por aprender, que hay un interés por cultivarse, que los dominicanos se fajan duro, como dicen aquí, y están todo el día en acción, todo el día haciendo currículum y realmente los jóvenes estudian. Hay un salto generacional muy grande, lógicamente, como pasó en España, entre una generación y otra. Sí. Aparte está toda la brecha digital y todo, internet y todo. Pero es admirable, es un país admirable, muy bello. La capital yo creo que resuelve cada vez mejor sus problemas de convivencia, me refiero a tráfico, todo tipo de cosas. Ya he visto que los cables también lo están metiendo por tierra, en algunas calles y todo, que siempre me llamaron la atención, los cables que cuelgan. Sí, sí. La gente es amabilísima y muy preparada, cada vez mejor preparada. Y yo creo que el máster, bueno, es un aporte, una colaboración, un quid pro quo entre ambos países y instituciones. Y cada vez hay más doctores que se doctoran allá y, bueno, es un intercambio muy feliz y nosotros venimos muy contentos a este país, claro, yo el primero. Sí, yo le decía a Lindsay hace un momento que me gustaría conversar con usted sobre el tema del Cataluña, porque España saltó a la primera plana de los diarios de todo el mundo con esta crisis de Cataluña. Y quería preguntarle su percepción y dónde usted cree que esto puede llevar a España y principalmente a Cataluña. Bueno, yo creo que es un tema que tiene una resolución jurídica, que la está teniendo, una resolución jurídica por las instituciones jurídicas como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, etcétera. Pero es indudable que hay un deseo, una parte de la sociedad catalana que desea acercarse a la independencia o permitirle que se acerque a la independencia. Yo creo que el derecho a la autodeterminación no está recogido ni garantizado en el sistema jurídico español hoy por hoy. Sin embargo, hay un sentir motivado, vaya usted a saber por qué, por un sentimiento de desprecio del Estado hacia Cataluña, porque la crisis económica ha pegado muy fuerte en Cataluña y hay una devaluación de la calidad de vida notable y unos recortes en los servicios fundamentales. Hay que olvidar que España es un país con un Estado social y una serie de servicios, salud, educación, muy garantizados para los ciudadanos. Sí. Y perder un 15, un 20% en recortes es importante. Quizá haya habido para mí una imprudencia por parte de los políticos catalanes de forzar tanto a la sociedad civil a este debate. Pero no obstante, dicho esto, el derecho es el derecho, sin embargo el sentir social es el sentir social y es el que mueve la reforma del derecho, ¿no? Y a nivel político, el presidente Rajoy también, yo desde mi punto de vista pienso que ha manejado mal este proceso, porque lo primero es lo que usted ha dicho, hay que garantizar el derecho, ¿no? Y hay que proteger y hacer cumplir la Constitución, que dice la Constitución de su país. Ahora bien, la forma en que se maneje políticamente una situación, una crisis en cualquier lugar de su país también es otro elemento a ser tomado en consideración. Y en ese sentido, ¿qué puede usted decir?
Es difícil gestionar este tema. Indudablemente, con el paso del tiempo, el tema no se ha gestionado bien, pero tampoco es fácil. Es verdad que la Constitución está ahí, dice muy claro lo que dice, esa imposibilidad de segregación de una parte del Estado, pero también es verdad que las generaciones jóvenes, anteriores en su nacimiento o cuando eran muy niños a la transición democrática y a la Constitución del año 78, cuestionan cada vez más el texto constitucional, piden reformas. Hay un sentir en la sociedad de reforma de las estructuras legales del país que se asentaron en el año 78, Franco muere en el año 75, la Constitución del 78, se asentaron y hay un deseo de reforma. Gestionar esos deseos de reforma, gestionar el sentir social, estar muy atento, sin desestructurar lo bueno, lo muy bueno que tiene la estructura jurídica, el ordenamiento jurídico en el que creemos los juristas, que creemos en el Estado de Derecho, es un reto. Es decir, hay que mantener las estructuras, porque si no el país, que es plurinacional, pluricultural y con muchos sentidos, se puede desestructurar peligrosamente, pero hay que estar con el oído muy atento, huir de electoralismos, del cortoplacismo y apostar por el sentir social. ¿Qué pide la sociedad, ¿no? Evidentemente, como todos los países, España ha estado aquejado por vicios de corrupción, ha estado aquejado por la crisis económica, que es una circunstancia objetiva que nos ha pegado muy duro, mucho más que a otros países de Europa, quizás junto con Italia, Portugal y Grecia en último lugar. Y entonces hemos vivido tiempos difíciles, y esto ha sido, lo de Cataluña, un problema severo. Un problema severo. En el caso de Puigdemont, ¿qué usted espera? Porque él dice sentir temor cuando se le entrega a las autoridades españolas, etcétera. ¿Qué es lo que usted entiende puede suceder con él? Hombre, el resto del equipo de gobierno ha ido a la cárcel, sí, de carácter preventivo, no han sido juzgados todavía. Él está en Bélgica. El proceso que se desarrolla en Bélgica se desarrollará con lentitud, porque habrá recursos. Es muy fácil que no sea una cosa tan inmediata, porque siempre los abogados pueden recurrir, pueden enervar el procedimiento, retrasarlo. No olvidemos que las elecciones en Cataluña están fijadas para el 21 de diciembre, que no está tan lejos, sí, Sí. Entonces ahí los cálculos electorales, de las mayorías, de ir en coalición, no olvidemos que los partidos independentistas fueron en coalición. Bueno, no fueron en coalición, pero se coaligaron para formar gobierno, quizá vayan juntos a las elecciones. Ahí está el partido Podemos, que es un partido de inspiración comunista que ha ganado muchos votos en España y que también tiene un dilema en Cataluña entre constitucionalismo e independentismo. Está el Partido Socialista, que es más sensible siempre al sentir catalán, pero no olvidemos que es un partido constitucionalista. Está el Partido Popular. Entonces yo creo que Puigdemont calcula que pase el tiempo a través de recursos, es una opinión personal, que se acerque la época de las elecciones. Eso también es una manera de hacer campaña, estar allí lanzando mensajes que son contestados por el gobierno español. Al final, yo creo que todos tienen puesta la vista en el 21 de diciembre, que es el gran referéndum del país. Pero el alegato principal que hace Cataluña es que ellos son la zona de España que más produce y que no tienen un regreso de esas inversiones en la misma magnitud en que aportan. ¿Usted cree que eso puede llevar a una Hay un tema que es poco conocido, que es cuando se construye el Estado, las autonomías, 17 comunidades autónomas, hay 4 que son privilegiadas porque son comunidades, bueno, Cataluña, País Vasco y Galicia, más Andalucía. Las 3 primeras votaron el estatuto antes de la dictadura franquista, con lo cual se les da un régimen mejor, más privilegiado, con más competencias, y Andalucía, por su tamaño y por su tradicional pobreza, digámoslo así. El País Vasco es lo único que tiene un régimen fiscal diferente. Es decir, el País Vasco recauda los impuestos y hace cuentas con Madrid. Es decir, le paga luego a Madrid los servicios que recibe, en términos de defensa, policía, en aquello que se ocupe la Policía Nacional y la Guardia Civil, control de fronteras, pero recauda el País Vasco. El resto de las comunidades autónomas, como Cataluña, recauda a la autoridad central y luego paga el dinero a la autonomía. Se llama ley de cupo que tenemos en el País Vasco. Cataluña no lo quiso, no le pareció rentable, no tuvo esa visión. Yo creo que se equivocó. Sí. Dicen que dan mucho, que dan poco, pero no lo veo yo tan claro en las cuentas que sea así. No lo veo tan claro. Es verdad que la crisis ha pegado mucho, tiene un severo problema de inmigración,
tiene un problema de envejecimiento de industrias, de envejecimiento de infraestructuras. Yo no sé por qué ha sido. Quizás haya habido mal cálculo de los gobernantes. Es muy difícil calcular eso de las cifras del aporte, de cuánto dan, cuánto no dan. Hoy en un mundo tan globalizado, tan interdependiente, no tengo yo muy claro. Sí tengo claro que el régimen fiscal les ha perjudicado, el que eligieron. Sí, el que eligieron. Profesor, y ahora surge un nuevo sentimiento, eso que usted señala, definitivamente nuevas generaciones con nuevas visiones, un mundo que se torna cada vez más capitalista, por supuesto. Ya la gente no tiene ese romance por tener un libro debajo del brazo y que con un pedazo de pan y un buen vino ya resuelve su situación. Ahora el capitalismo nos arropa a todos, ya los muchachos sueñan con casas más grandes, con viajes más frecuentes, con cosas materiales que antes quizás no era el sueño de las generaciones anteriores. Pero esto ahora hay un nuevo sentimiento que va surgiendo poco a poco, pero que no debe dejar de tomarse en consideración, y es el ultraderechismo. Estamos viendo que van naciendo en las comunidades europeas, en el mundo europeo, ese sentimiento de ultraderecha que a mí me llama poderosamente la atención. ¿A qué se debe? Puede haber muchas explicaciones, yo puedo dar una personal, hay muchos factores. Creo que la ciudadanía, al final la democracia es un sistema que un ser humano, hombre, mujer, es un voto. Sí. Da lo mismo que sea una persona cultivada, leída, instruida, ponderada, que sea una persona que no sea así. Da igual que tenga 18 años o 98. Las redes sociales, internet, la información fácil, poco tamizada, que se obtiene a veces, genera corrientes de opinión. Entonces es muy fácil manipular, más fácil que en otro tiempo, donde el acceso a la información era la prensa, la televisión, la radio, digamos que los circuitos establecidos, tradicionales. Y luego ha habido un alejamiento de la población de los... Europa en general, la Unión Europea, por hablar de es un entorno con mucho gasto social, con unas necesidades primarias cubiertas, con un gran pago de impuestos. Y otros peligros que le han amenazado pues son la inmigración, que no se han sabido entender a veces como oportunidad más que como peligro, creo yo. Además hay que ser solidario hasta un cierto punto, es decir, hay que ser solidario. La gente llama a tu puerta, tienes que intervenir, tienes que ofrecer soluciones. Se ha generado una cierta xenofobia a través de ese miedo a lo extranjero, injustificada en muchos casos. Y también hay un alejamiento porque lo políticamente correcto ha hecho mucho daño. Es decir, en todas las elecciones de los últimos años se ha visto como un candidato en el que la gente a lo mejor creía, pero tampoco creía al 100%, sentía que no era genuino. Y frente a ese había otro candidato populista, con a lo mejor un discurso mucho más básico, que arrastraba a las masas y que tenía una falsa veracidad en el discurso, ¿no? Y ahí está el caso quizás de Donald Trump, que es más frente a Hillary Clinton. Pero no hay que olvidar que Hillary Clinton ganó las primarias frente a Bernie Sanders, que tenía mucho más apoyo popular por los llamados supercompromisarios o superdelegados en las últimas elecciones. Con lo cual el sistema favorece a un tipo de candidato que se aleja de la gente. Y frente a ese surgen otros más populistas, con una falsa veracidad, con un mensaje maniqueísta, muy trillado, pero que arrastran a ese ciudadano, a esa ciudadana, por el hecho de una persona, un voto, que es la máxima de la democracia. Yo creo que eso también se superará, se volverán unas estructuras más tradicionales, más ponderadas. La educación es importante, valorar lo que tenemos, valorar las estructuras, valorar que somos, hablo de Europa, por supuesto, pero podría valer para cualquier país, y que lo importante es una fuerte estructura social, un fuerte Estado de Derecho que garantice a la ciudadanía las necesidades básicas, y no una intromisión puramente basada en la rentabilidad a corto plazo, como proponen algunos líderes. ¿Y la corrupción que juega en este tinglado? La corrupción, para mí lo peor de la corrupción no es el dinero, porque el dinero al final, el corrupto se lleva un dinero que hace daño, pero es una migaja, entendámonos. Llevarse 10 millones de dólares no es nada para un Estado. Para un ciudadano es un dineral, evidentemente. Pero genera la desconfianza. Todos roban, nada sirve, ¿para qué votemos? Todos roban, todos son corruptos. Solo vale las relaciones personales. Si eres amigo de no sé quién lo consigues, si no eres amigo no lo consigues. Eso genera desconfianza en el sistema, resta seguridad jurídica, resta garantías, y la gente termina por descreer. Máxime cuando la gente en general hemos vivido una recesión económica, estamos mucho peor.
entonces la corrupción lo que resta es confianza en el sistema. ¿Qué es la otra parte? El tema de la impunidad. O sea, si hay corrupción, se supone que hay un régimen de consecuencias que está muy bien establecido, muy bien contemplado en todo lo que tiene que ver con las normas, las leyes de un país, que rigen un país, una nación. En el caso de Europa y muy puntualmente de España, ¿cómo va esa parte, el régimen de consecuencias? ¿Qué tanto se vulnera en su país? La justicia en general es lenta. Entonces, claro, muchas veces, también los periodistas, me van a disculpar, necesitan información. Entonces, si surge un caso de corrupción, hacen de altavoz del caso, lógicamente, pero la justicia no marcha al mismo nivel de velocidad, al mismo ritmo. Es decir, los periodistas están diciendo esto es inconcebible, esto es un abuso, una vez más, tal. Claro, la justicia tiene que armar su dossier y caminar a un ritmo que a lo mejor 3 años después surgen los resultados, cuando el tema ya ha quedado viejo y da sensación en la ciudadanía de que, bueno, no hay consecuencias, roban y no pasa nada y tal. Son 2 niveles de funcionamiento, el nivel informativo y el nivel de responsabilidad jurídica. Eso por un lado. Por otro, es verdad que hay los grupos de información también están aliados con el poder en algunos países, indudablemente, porque las grandes cadenas, los grandes medios de comunicación tienen intereses en política. Entonces, al final las noticias vienen sesgadas. Sí, a veces parece que es más grave de lo que es y a veces parece que es menos grave de lo que es. Y la justicia debe caminar siempre con retraso a la realidad social, porque tiene que armar un dossier, tiene que haber una investigación, tiene que haber unas pruebas, unas garantías, y ahí están los abogados también, bien pagados, para retrasar el procedimiento, para cuestionar, y eso hace que la opinión pública debilite su fe en el sistema. Y en la democracia, que es el mejor o el peor de los mejores, sí. O el mejor de los peores, como queramos. El mejor de los peores para mí. ¿Hacia dónde usted observa que pudiera caminar Europa, partiendo de que cada vez son menos porque tienen una baja natalidad y una fuerte inmigración principalmente musulmana? Bueno, la inmigración de los países de África del Norte ya se llevaba produciendo mucho tiempo. Es decir, Francia, que era un país con colonias en el mismo siglo XX, cuando todo el panorama cambia después de la Segunda Guerra Mundial, pues el acceso a Francia de ciudadanos argelinos y marroquíes pues es enorme, desde ya de segunda, me atrevería a decir hasta de tercera generación. Eso hace que se hayan instalado en el país, que algunos estén plenamente integrados, otros no. Y cuando el país es rico y subvenciona absolutamente a determinadas clases sociales y luego se produce la crisis económica, surge el malestar, surgen los descontentos, surge el cuestionamiento de la falta de integración. Alemania tuvo el mismo problema, pero quizá en Alemania es menos patente. Alemania ha sido capaz de integrar todo un país, que es Europa del Este, desde el año 89, claro, y seguir manteniendo los rankings de productividad que mantiene, ¿no? Hay peligro. Suecia es un gran país de acogida de inmigrantes, con un clima durísimo y se habla poco. Suecia recibe miles. España no recibe tantos. Recibe por su posición geográfica, pero bien, ha cambiado el paisanaje, ha cambiado el colorido, ha cambiado, pero tampoco hay que tener miedo. Es decir, son los tiempos que nos tocan. El sistema debe poder integrar, siendo severo, pero siendo firme, siendo solidario, a determinadas personas que vienen. Pero hay que ocuparse de ello y no con falsas, con mentiras, sino decir la verdad. Podemos recibir a tantos, les vamos a dar esta asistencia, vamos a destinar parte del gasto público a esta labor con veracidad. Bueno, usted lo ha dicho, en orden, con controles, porque no es entren todos, porque se supone que deben de haber unas garantías que deben de estar ahí puestas al servicio de los ciudadanos que componen esa sociedad. Ahora, profesor, hay también algo que en estos últimos minutos que nos quedan me gustaría tocar con usted, y es la garantía del derecho. A veces se juega mucho con la Constitución, con las leyes, y unos abogados interpretan una cosa y otros abogados interpretan otra sobre lo mismo. O sea, un artículo que vienen unos mega abogados que los traen de no sé dónde y entonces le empiezan a dar una interpretación a una ley que está muy clarita ahí en la Constitución, pero que se inventan cuantas cosas. Y ahí viene el tema ético.
Y viene también el jugar con la Carta Magna y el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que toman los países cuando esto ocurre con cierta frecuencia? Y el que también se pueda tocar la Constitución para cualquier cosa que se le antoje a un gobernante, a un grupo de legisladores. Usted está hablando, por ejemplo, de la Carta Magna que le rige a ustedes y desde el año 78 está ahí sagradamente muy bien respetada por los españoles desde el 78 y eso no se toca. Y ahora pudiera surgir quizás la necesidad de que se pudiera tocar, pero usted ha hablado de que se debe hacer con mucho cuidado, respetando todas aquellas garantías que ya están establecidas allí y que eso no se toque. O sea, tendría que hacerse con mucho cuidado. Pero en el caso de la República Dominicana, que usted como abogado estoy segura que ha escuchado hablar de las primarias abiertas o cerradas, me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, yo creo que las garantías en un sistema, sea el que sea, se basan en una cosa muy básica, que es la separación de poderes. Los jueces deben funcionar separados del Ejecutivo y del Legislativo. Un supertribunal como el Tribunal Constitucional es necesario en cualquier país y es el máximo intérprete de la Constitución y debe estar integrado por juristas independientes, objetivos y alejados del poder. Al final eso es difícil porque los partidos políticos negocian los nombramientos y siempre son de una determinada inspiración, en todos los países. Incluso en Estados Unidos, donde es un cargo vitalicio. Aquí no, en España tampoco, se renueva por tercios, o no sé cómo se hace aquí, me parece que es por tercios. Sí. Yo lo que creo es que hay que tender hacia el conservadurismo en las leyes. Y hay que ser progresista en la interpretación. Es decir, las leyes no hay que tocarlas demasiado. Hay que ser progresista porque hay que intentar adaptar las leyes a la realidad. La realidad cambia. Cambia en el tema de derecho de familia, en el tema del papel de la mujer, en el tema de la inmigración, en el tema de los negocios internacionales a través de Internet, a través de las comunicaciones. La sociedad cambia. Sí. Pero hay constituciones como la americana, que tienen más de 200 años, muy cortitas, con muchas enmiendas, con un Tribunal Supremo vitalicio. Hay tribunales como el alemán, como países que han pasado guerras terribles, no hace tanto tiempo, si miramos atrás. Sí. Hay países como España, con una constitución más joven, pero ya veterana, Sí. para algunas cosas. Lo importante es que los tribunales sean independientes y que sean progresistas. Progresistas en el sentido de que estén adaptados a la realidad social, no que sean de izquierdas o de derechas, es una tontería. Que sean adaptados a la realidad de su tiempo, pero que las leyes sean conservadoras, es decir, conservadoras que se mantengan en el tiempo. Por no eludir la pregunta, hasta donde yo sé de las primarias, que tampoco sé mucho, yo creo que hay que mantener el sistema. Y perdónenme porque me ha preguntado y yo contesto y es un atrevimiento porque no, yo estoy aquí como visitante. No, pero debe de hacer. Yo creo que también lo puede hacer. Yo creo que hay tiene que derecho. mantenerse en las normas que han funcionado siempre. No es bueno cambiarlas al antojo, porque al final siempre hay detrás una intención. Es decir, si mantenemos las normas, por ejemplo, en el caso de las primeras, va a beneficiar a un candidato y si las cambiamos va a beneficiar a otro, hasta donde yo sé. Bien, pero eso va a pasar siempre. Siempre la norma va a beneficiar a un candidato si la adaptamos ahí, o a un candidato, o a un grupo de presión, o como queramos decir. Yo soy partidario de mantener la ley escrita hasta donde se pueda y de interpretarla de acuerdo a la sociedad. Porque cambiar es difícil. Supone convencer a las mayorías parlamentarias, presionar, cargar sobre los medios de comunicación. O imponerse a través del poder. O imponerse a través del poder. Entonces yo creo que la ley hay que respetarla. Hay que hacer una interpretación por parte de los jueces progresista, en el sentido de adaptada a su tiempo, de acuerdo a los condicionantes de esta sociedad moderna, globalizada, cambiante, y donde se debe uno ser estrictamente riguroso es en los derechos fundamentales. Igualdad de sexos, igualdad de religión, igualdad de credo, libertad. En los derechos fundamentales hay que ser riguroso, exquisito. Ahí no hay ideologías. Gracias, profesor. Entonces esta noche a las 7. 7:30, Hoy, 7:30. Funglove. En la Fundación Global Democracia y Desarrollo se pone en circulación la segunda edición de esta novela. Algunos me llaman El Rubio, dice Juan Velázquez, en una novela que cuenta la historia, ya ustedes vieron, de un presidiario, se podría decir, un español que tuvo la oportunidad de vivir varios tiempos
Así que nosotros pues les invitamos a que también es abierta la invitación. Claro. Y ahí pueden adquirir el libro de segunda edición, el número 1 del famoso atraco al Banco Central de Barcelona, que cuenta la verdad. Así que si quieren saber la verdad, y además de una manera novelesca, suave, dulce, quizás hasta un poco placentera, por así decirlo, como toda novela, usted lo puede saber a través de este libro. A ustedes, amigos, les doy las gracias como siempre por su compañía, por su fidelidad. Saludar nueva vez a doña Julieta, gracias por ese amor, por ese cariño que nos dispensa y que nosotros nos volvemos parte de tantos amigos y amigas, nos volvemos familia de ustedes. Y hasta un apoyo. Y entonces nos aman y nos quieren y nos manifiestan ese cariño cuando nos encuentran por allí, por la calle, por algún centro comercial, y entonces nos dan ese abrazo tan solidario y que una lo siente en el alma al momento que se le da. Así que pasen ustedes buen día, apenas empieza la mañana, 9:30 de la mañana, sean productivos y mañana estaremos con ustedes a partir de las 8 de la mañana como de costumbre a partir de esta semana. Hasta mañana y feliz resto del día.